Lo que van a escuchar es una de las grabaciones obtenidas en las últimas noches de vida de Anneliese Michel. Se estaba efectuando su propio exorcismo, un exorcismo oficial practicado por la Iglesia alemana, un exorcismo con resultado de muerte. Para la Iglesia había varios condicionamientos que hacían óptimo este viejo ritual, entre ellos la xenoglosia, quizás hablar lenguas extrañas o desconocidas para la poseída, la presunta siempre poseída. Van a escuchar ustedes un fragmento de esta inserción sonora que causó un auténtico impacto en toda Alemania en su época, hace ahora 30 largos años. Para muchos, Anneliese Michel ya no era dueña de su propia alma. Un ente maligno se había apoderado. Pero la gran pregunta está ahí todavía, después de 3 décadas. ¿Pura enfermedad, sugestión, un ambiente demasiado proclive a creer en el demonio? Al final lo más importante es que toda esta historia se salda de la forma más trágica que uno puede imaginar. Una historia que, como hemos dicho antes, supera cualquier ficción, a cualquier película, porque es real. Allí donde reina el bien, siempre aparecerá el mal. Desde siempre, unido irremediablemente a la figura de Dios, aparece la siniestra sombra del demonio, que intenta desviar del camino marcado a los fieles. Las Sagradas Escrituras hablan de cómo el mismísimo Jesucristo tuvo que ahuyentar el espíritu del maligno del cuerpo de sus incondicionales. En la Edad Media, cualquier mal no conocido que sobrepasase los escasos conocimientos de la época era achacado a la mano de Satán. Los rituales, sacrificios y demás barbaridades cometidas en nombre de Dios en lucha contra el ángel caído se llevaron de este mundo a miles de inocentes. Pero estas atrocidades están aún presentes en nuestros días, por increíble que parezca. Hace años hubo un caso que sacudió al viejo continente y que enfrentó a los 2 sectores más radicales de la Iglesia Católica. Esta es la terrible historia de Anneliese Michel. Anneliese venía al mundo un 21 de septiembre de 1952 en Leifling, un pequeño pueblo en las entrañas de Bavaria, en la Alemania más conservadora. Sus padres, un carpintero y una ama de casa cuya única cultura era su trabajo, educaron a sus hijos en la más ferviente fe católica, lo que marcaría a la pequeña de por vida. Ya desde que era niña, toda su actitud era de devota. Debido a su enfermedad, se sentía muy próxima a Dios. Y siempre decía, Dios será siempre lo primero en mi vida. En plena adolescencia llegó el detonante. La joven sufrió unos extraños ataques que contorsionaban su cuerpo y nublaban su mente. Las diferentes pruebas neurológicas a las que fue sometida no dejaban lugar a dudas. Epilepsia. Pero la joven, impulsada por su excedida devoción, ya empezaba a temerse que su mal tuviera otro origen mucho menos científico y mucho más maligno. La joven escuchaba voces y tenía muy claro de quién eran. El calvario de Anneliese había comenzado. La medicación contra su enfermedad surtía efecto, pero la extraña presencia seguía atormentándola. Sin embargo, sabía que si hacía públicas sus alucinaciones, la gente la tomaría por loca y no lograría su ansiada meta, llegar a ser maestra. Su angustia era tal que trató de lanzar un mensaje subliminal de ayuda, aprovechando un trabajo de universidad. Solo el título era inquietante: Tratando con el miedo. Tras varias peregrinaciones a santos lugares buscando respuestas y soluciones, Anneliese tuvo una reveladora aparición mariana. Debía hacer frente al peor de los enemigos de la cristiandad, a aquello que le llevaba meses atormentando, al mismísimo demonio. Y para eso no necesitaba sus medicinas. Y a partir de este instante comienza a grabarse la extraña enfermedad de Anneliese Michel. La auténtica protagonista de esa película
que arrasó en taquilla hace no mucho tiempo, El exorcismo de Emily Rose. Vamos a volver a comprobar que la realidad supera cualquier ficción. Y he de advertirles que las imágenes que podremos ver en la segunda parte de este reportaje, hay que decirlo, pueden herir la sensibilidad de los telespectadores. Una enferma, José Miguel Gaona, psiquiatra, buen amigo de este programa. El entorno religioso exacerbado es condicionante, por ejemplo, para que alguien pueda creerse una cosa aparentemente alejada de este siglo XX, cuando ocurrió este hecho, como ser poseída por el demonio. ¿Influye mucho? Sin lugar a dudas, un entorno religioso, con una ética, con una educación que haya sido rígida en torno al mismo, y además dentro de una familia que lo haya capacitado de tal manera y lo haya encauzado también justamente en esa dirección, es el ingrediente que le faltaba a esta Emily Rose alemana, por así decirlo, para que sufriera una serie quizá de patologías, una serie de enfermedades mentales, o no. Eso es lo que vamos a desvelar a lo largo del programa. Carmen, tú en tu libro de la Iglesia y sus demonios enfocaste varios casos. El de esta muchacha, curiosamente, no es muy conocido. Se conoce el que dio origen a la película El exorcista, del que un día hablaremos. Se conocen varios, pero hay similitudes, por ejemplo, en el siglo XX, con muchachas más o menos de esta edad que creyeron ser poseídas y que casi acabaron muriendo. Sí, hay similitudes. Además, lo que decía el doctor Gaona, pues es cierto, en un entorno muy religioso, porque en este caso la familia de Annalise Michel incluso obligaba a la niña, para expurgar sus pecados, a dormir en el suelo. Incluso en invierno, en la fría roca del suelo, dormía allí. También habían tenido algo para la familia que no se había resuelto muy bien. La madre de Annalise, justamente unos años antes de que ocurrieran todos estos hechos, se había quedado embarazada de otro hombre que no era su marido. ¿Un trauma? Sí, un trauma que se queda además en toda la familia, porque son señalados por los de su comunidad. Además, ese niño que llega a nacer muere a los 8 años en extrañas circunstancias, y ello, según la familia, es la marca del demonio. Es algo que les dice que ese niño no debía estar allí, no debía nacer, porque era el hijo del pecado. Una cosa, Carmen, decíamos, ¿algún caso comparable en nuestro país, por ejemplo? Creo que hay poquísimos, ¿no? Que lleguen a ser bien estudiados médicamente. Hay pocos. Nos encontramos en los años 70, uno de ellos en Zaragoza, que es estudiado por un exorcista oficial, el padre Francisco de Paula Solá, que en aquella época pues estaba de religioso en un convento que además era colegio de niñas. Allí él empieza a ver como una de las alumnas, incluso las monjas, le dicen que una de las alumnas está haciendo cosas muy extrañas, que en clase no atiende a las profesoras, que incluso se empiezan a mover los objetos, los pupitres en torno a esta niña, y que se han dado cuenta de que cuando van a comulgar ella esconde la hostia consagrada y no saben qué hace con ella. Efectivamente, hacen varias pruebas con ella. Francisco de Paula Solá incluso mete en algunos sobres que estaban vacíos algunas estampas religiosas, y en otros los deja completamente vacíos. Los sobres vacíos ella los coge sin ningún miedo, sin ningún pudor, pero en cambio los sobres en los que hay metido alguna estampa religiosa no quieren ni tocarlos, porque dice que la queman las manos. Esto es uno de los símbolos de los presuntos endemoniados, el rechazar todo aquello que es sagrado. También descubren que efectivamente guarda esas hostias consagradas para luego posteriormente dárselas a su hermano, que pertenecía a un grupúsculo satánico. Se realizaban las contramisas con esas hostias consagradas. Es decir, hablamos, creo, de los años 30. Sí, efectivamente, ahí que hablamos de los años 30. Esa niña logra salir de ese estado, la realizan un exorcismo en la misma capilla del colegio, donde siempre, según las palabras del sacerdote Francisco de Paula Solá y de las monjas que le ayudan a realizar este ritual, esta niña sale volando por encima de los bancos y va a dar al altar de la iglesia, y allí es donde, después de varias horas, logran sacarle esos supuestos demonios de su cuerpo. Pero hay una cosa que vamos a ir comprendiendo en la historia de Annalise Michel, son las extrañas contorsiones. El cuerpo cada vez más delgado, más decrépito, pero capaz de flexionarse de una forma extraordinaria. ¿Esto es posible? ¿Esto tiene una explicación psiquiátrica? La fuerza que se llega a desarrollar es tan brutal que si en algunas ocasiones intentamos sujetar a dichas personas para que no se flexionen de tal manera, los huesos incluso pueden llegar a fracturarse. Es decir, es tal la fuerza que se puede llegar a ejercer. Voces, contorsiones, sansonismo, una fuerza extraordinaria. Carmen decía otro de los elementos: aversión a las figuras religiosas, una especie de repugnancia repentina ante lo que antes era un objeto amado. ¿Pero qué fue ocurriendo con Annalise Michel? Vuelvo a advertirles de la dureza de este reportaje.
Aquí están las imágenes, los documentos, la crónica en negro, nunca mejor dicho, de una historia que conmovió la Alemania de los años 70 y que no ha sido conocida hasta precisamente hoy, 30 años después, cuando el cine la ha recuperado. Anneliese Michel y su historia. Anneliese se empeoró. Los ataques eran ya continuos. La imagen era dantesca. La joven se retorcía como fuera de sí, cambiando el tono de voz, blasfemando e insultando a todo ser humano que se le acercase. Los padres, cada vez más desesperados, desconfiaban de los médicos y daban credibilidad a la demoníaca versión de su hija. Pese a los consejos del neurólogo exigiendo que volviese a medicarse, solo vieron una solución: la Iglesia. En un principio, las altas instancias eclesiásticas denegaron la posibilidad de hacer el exorcismo a Anneliese. Según ellos, la joven no presentaba ninguno de los síntomas propios que recoge el Rituale Romanum. Es decir, hablar en idiomas desconocidos, exhibir una fuerza física desproporcionada, manifestar repulsión por objetos sagrados y conocer hechos muy distantes en tiempo y espacio. La recomendación fue clara: que siguiese con el tratamiento médico. Tras varios intentos más y un empeoramiento del estado de la joven, en el que ya demostraba animadversión a los objetos sagrados, por fin llega el momento. En 1975, Joseph Stangl, obispo de Wurzburgo, ordena finalmente que el pastor Ernest Alt le realice el exorcismo. Continuó alrededor de hora y media. Me acuerdo que al terminar, Aldry Arnold dijo: «Ok, es hora de hacer una pausa», para que Anneliese descansara. De repente, ella empezó a gritar: «¿Descansar? Aquí no se descansa. Esto continúa sin parar». Durante varios meses, la joven fue sometida a sesiones de hasta 7 horas diarias. Los testigos que las presenciaron hablaban de sucesos aterradores, giros inconcebibles en un ser humano, convulsiones de una fuerza tal que tenían que atarla a la cama y ser sujeta por 3 personas. Y lo más sorprendente de todo, varios demonios que se manifestaban a través de la boca de la joven. Caín, Judas Iscariote, Lucifer, Nerón o Adolf Hitler estaban dentro de Anneliese. Hubo una ocasión. Era el 31 de octubre de 1975, en que se manifestaron 6 demonios, que incluso se dieron nombres a sí mismos. El procedimiento con estos 6 demonios duró unos 40 minutos. Se defendieron y murmuraron cosas, sobre todo al oír «Santa María, llena eres de gracia». Como alguien, cuando no puede hablar, Santa María. Les costó mucho pronunciar estas palabras, pero entonces los 6 demonios se marcharon y durante un tiempo breve ella fue libre. Aún hay más. El suceso fue aprovechado por el sector más conservador de la Iglesia para hacer propaganda en contra de las reformas aprobadas en el Concilio del Vaticano II. Según estos, Anneliese Michel fue elegida por Dios para purgar los pecados de la corriente más renovadora de la Iglesia. Cintas con el escalofriante sonido de los gritos de la joven durante los exorcismos fueron hábilmente repartidas por las iglesias de Alemania. He realizado miles de exorcismos y de estas cintas he escuchado las suficientes. Escuchando su voz y observando su comportamiento, se puede asegurar definitivamente que el diablo está presente. Con 31 kilos de peso, con neumonía y síntomas de inanición, completamente magullada y demacrada, con las rodillas rotas por las 600 genuflexiones que le obligaban a realizar diariamente, Anneliese Michel no aguantó más y murió un 1 de julio de 1976. El suceso sacudió salvajemente a la opinión pública alemana. Los padres y los sacerdotes que realizaron los exorcismos fueron llevados a juicio acusados de homicidio negligente y condenados a 6 meses de prisión. Años después, en 1988, una religiosa en una visión vio el cuerpo de Anneliese Michel incorrupto, lo que respaldaría la teoría del sector conservador de la Iglesia sobre la misión purgadora de la joven. El impacto en la sociedad fue tal
que se exhumó el cadáver en busca de pruebas, ante el asombro y la indignación generalizada. A día de hoy, este es el último desagravio que sufrió Annalise. Una joven para muchos endemoniada, y para otros, simplemente enferma, cuya triste existencia fue poseída no solo por el maligno, y que antes de irse de este mundo, tuvo un gesto que sirve de epitafio a lo que fue su vida. Annalise miró a su madre y le dijo: «Tengo miedo». Sin duda es esta una de las historias más escalofriantes que hemos tratado en Cuarto Milenio. La triste crónica de la vida de una mujer que se creía endemoniada y, lo que quizás sea peor, que su entorno efectivamente compartía esa creencia ancestral. Una creencia que viene desde que el hombre es hombre, desde el principio de los tiempos, pero que no comprendemos a estas alturas del siglo XXI. Carmen, lo que es extraño, porque hay que decir y dejar muy claro que la Iglesia hoy en día, cuando se acerca a examinar a los supuestos endemoniados, suele ir acompañada de un psiquiatra. Debe ir siempre. Y además es que es un mínimo porcentaje los casos que simplemente se estudian. Por lo tanto, ¿por qué se aceptó el proceso a nivel de obispado de este exorcismo? Se rechazó varias veces el realizarle el exorcismo porque no veían las pruebas que, según el ritual romano, la Iglesia Católica debe tener un supuesto endemoniado. Ese titanismo, sansonismo... ¿La recordamos rápidamente? La fuerza descomunal, titanismo, sansonismo, xenoglosia, el hablar o entender lenguas extrañas, a veces dermografías, que son esas marcas o a veces con mensajes, con letras que salen en el cuerpo de los supuestos endemoniados, y también la aversión a todo lo religioso. En este caso sí que Annalise Michel, en una de esas peregrinaciones, como hemos visto en el reportaje, empieza a no querer acercarse a lo religioso, las estampas, a las vírgenes. Y no solamente eso, empieza a comer arañas, moscas, todo tipo de insectos que encuentra por su casa, por el campo, allí donde estuviera. Entonces la gente es testigo de todos estos fenómenos, incluso de ver, observar cómo ingería, se bebía los propios orines que ella acababa de hacer en el suelo, y es cuando la Iglesia ya en ese momento decide que sí, que algo malo tiene en su cuerpo, que hay un demonio, y no solamente uno, como decía el sacerdote, dicen que llega a haber 6 demonios dentro del cuerpo de esta chica. Una de las imágenes que seguramente más ha impresionado de este reportaje que elaboraban nuestro compañero Gerardo Peláez y Santiago Camacho era la imagen de estos ojos abultados, de estas laceraciones, un rostro completamente desfigurado. José Miguel, estos son autolesiones e incluso se habla de automutilaciones. Es muy probable, de hecho, en algunos estados psicóticos. Si atendemos a la idea de que no está poseída por el demonio, se da este tipo de situaciones. La persona se autoagrede, en muchas ocasiones se golpea con los puños la cara, o puede incluso golpear Esto es con un puño en la propia cara. O la cabeza, incluso contra, por ejemplo, una pared, o debido a las caídas que pudiera tener al suelo. Incluso me da la impresión que se aprecian diversas fracturas dentales, quizá por objetos que en un momento dado pudiera golpearse con ellos la boca. El extremo de llegar a alimentarse de insectos o cualquier otro tipo de ser repugnante para cualquier persona en su sano juicio, también en muchas ocasiones es un extremo que alienta la idea de padecer algún tipo de enfermedad mental, algún tipo de psicosis, que cuando ya está en un estado muy avanzado puede rozar incluso los límites de la demencia, en los cuales ya también evidentemente todas las facultades están alteradas. Las voces, Carmen, voces, grabaciones de esta muchacha que eran diferentes de otras que hemos escuchado en varias ocasiones. Realmente llega a hablar en un idioma desconocido, en un idioma que nunca pudo aprender, en lenguas ya muertas. ¿Realmente hay algo extraordinario en esas voces o solo hay impresión? Fue hasta tal punto impactante, incluso después del juicio, que estas cintas se llevaron al Vaticano. Muchos de los exorcistas oficiales de Roma las estudiaron. Veíamos a Gabriel Amort. Efectivamente, veíamos a Gabriel Amort, y a partir de ahí es cuando se empieza a contar con la posibilidad de hacer un nuevo ritual romanum, de modificar el ritual romanum que desde el siglo XVII, principios del siglo XVII, no había sido tocado por la Iglesia. A raíz de este exorcismo, de este caso de Annalise Michel, el ritual romanum es traducido a todos los idiomas para que los que luchan contra el demonio, los exorcistas, puedan ganar esa batalla contra el mal. Parece mentira el caso que después de siglos de tradición modificó un texto del Vaticano con el cual los sacerdotes, autorizados, eso sí, por su obispado, se enfrentan al maligno. Porque, José Miguel, antes has dejado caer, hay una cosa que puede dar cierto miedo, sinceramente.
seguimos explorando el cerebro, sigue siendo un gran desconocido en parte. ¿El mal puede anidar en algún lugar? ¿El mal puede apoderarse de una persona? ¿O el mal siempre lo llevamos dentro y es cuestión de a qué alimentamos cada uno de nosotros? Es una muy buena pregunta. De hecho, no existe un lugar, por así decirlo, donde aparentemente se almacene el mal, si no es acaso, como es lógico, el propio cerebro. Lo que sí es cierto es que la psiquiatría o la psicología en muchas ocasiones no es capaz de decir qué hay más allá de un cerebro que tan solo se dedique al mal, qué hay más allá de un cerebro, por ejemplo, de un asesino en serie, que disfrute con el mal. Quizá muchas veces tendemos a ridiculizar este tipo de situaciones porque la infantilizamos de alguna manera, imaginando una especie de diablo con olor a azufre y con una extraña vestimenta de color rojiza. Pero realmente el mal, de una manera profunda y sincera, como lo entiende la Iglesia, anida en torno a nosotros. Y en muchas ocasiones hay personas, por así decirlo, que lo personifican, que anida en ellos lo que vulgarmente y tradicionalmente durante miles de años se ha llamado a decir o a denominar como el mal personificado. Y este sería quizá uno de los casos. Hay una cosa que yo no acabo de entender, José Miguel. Si uno analiza los casos de supuestos siempre endemoniados, va a los informes, ve las grabaciones, hay información recurrente que siempre surge. Es decir, en estos exorcismos, personas que no se conocen entre sí para nada, que pertenecen a diferentes épocas, diferentes países, diferentes incluso a veces hasta condiciones culturales, hablan de lo mismo, de los mismos demonios que muchas veces no son para nada conocidos, ni los han leído porque es gente que ni siquiera a veces ha leído la Biblia, y sacan información concreta como de una parte de un rincón que nadie conoce de nuestra mente, que coincide. ¿Esto es un misterio o no? Tiene algo de misterioso, pero también quizá podría tener alguna hipótesis desde el punto de vista antropológico, y es que en todas las culturas compartimos unos valores relacionados con el bien y el mal, en los que muchas veces también están representados en una serie de deidades. Por lo tanto, existen obviamente chamanes, existen curas, existen multitud de personas humanas que en un momento dado personifican y ayudan a aquellos que tienen metido ese mal para sacarlo fuera. La certeza en un momento dado de creer en dichos valores, la fe muchas veces, ocasiona que, por ejemplo, en culturas primitivas puede incluso llegarse a matar a alguien con tan solo una palabra o una creencia. Ese mismo mecanismo funciona a la inversa. Nosotros también, por mucho que nos creamos tecnológicamente tan avanzados, tenemos una serie de halos misteriosos que nos envuelven y que son realmente espirituales en el sentido más amplio de la palabra. Lo dice ni más ni menos el psiquiatra don José Miguel Gaona, que conoce lo que se puede conocer de la mente humana y se enfrenta cotidianamente con esos misterios. Carmen, una imagen que se nos queda, a ti que has estudiado tantos casos dramáticos, no sé si este es el caso más dramático de la historia, pero alguna imagen que se te queda. De los peores casos. Mira, se la diagnostica a esta chica que es epiléptica, pero al realizarle la autopsia, ella muere por un colapso, por desnutrición, por deshidratación. Pesaba 31 kilos cuando muere, estaba completamente hecha polvo, su cuerpo era como el de una niña. ¿Lo hemos visto? No comía, hacía meses que no comía, sí que seguía tomando las pastillas contra esa epilepsia, pero cuando la realizan la autopsia, yo no sé, además el doctor nos lo puede decir, ven que en su cerebro no hay ningún dato que diga que esta chica era epiléptica. Dicen que no, que esa enfermedad puede ser vista al realizarle esa operación, esa autopsia ya una vez muerta, y que no ven en ningún momento que estuviera enferma de epilepsia. En algunos casos hay unas alteraciones morfológicas, para que nuestro público nos entienda, es decir, que son tan groseras que sí se pueden observar ciertas anomalías. En otros, por el contrario, no se observan con tanta claridad, es decir, no es tan fácil distinguirlas, pero sí que en cualquier caso añade otro halo de misterio, ¿no?, al caso de Annelies. Carmen, muchas gracias, como siempre. Doctor don José Miguel Gaona, nos ha dejado un poco intranquilos con alguna cosa, porque es lógico, a veces nos centramos solo en el aspecto científico y no miramos alrededor, y alrededor a veces hay sombras. Gracias. A veces el cerebro es el depositario de un espíritu, que en estos casos está alterado, pero hasta ahí llega nuestro conocimiento nada más. Como siempre, un placer, José Miguel, muchas gracias. Estarán conmigo en que la máxima de este programa se vuelve a cumplir. A pesar de que las imágenes del celuloide son impresionantes, las contorsiones, las lenguas extrañas, la aversión a lo religioso, los ojos en blanco, el cuello torciéndose, la realidad, las imágenes reales que por vez primera se ven aquí en televisión, yo creo que superan con creces lo que idearon algunos guionistas. Y es que a veces el misterio es el mejor de los creadores de este tipo de terroríficas historias.